criterio de Hurwitz. Estábamos con este ejercicio, copiarlo acá abajo. Ok, este era nuestro ejercicio de base, ¿no? Entonces, el primer paso que habíamos hecho es elegir cada columna el mayor valor. A ver, aquí vamos a hacer ejercicio en los métricos. En nuestro ejemplo, estamos hablando de 3 tamaños del proyecto y 3 miles de demanda. Y eso daba pie a la combinación de estos 6 datos que nosotros habíamos dicho en este caso, en este ejemplo, se trataban de beneficios, se trataban de utilidades. ¿Ok? Podemos terminar este ejercicio y hacer otro. Podríamos tener también otro proyecto donde no tengamos, como en este caso, beneficios, utilidades, sino hablemos de costos. Entonces, el criterio en ese caso va a cambiar a lo que estamos desarrollando en este ejercicio. Lo que estamos haciendo en el primer paso es elegir el mayor valor. ¿Por qué? Porque se trata de una matriz de beneficios, de utilidades. Si esta fuera una matriz de costos, el criterio del primer paso sería distinto. Tendríamos que elegir el menor valor. ¿Por qué? Porque la lógica dice que si vamos a trabajar con costos, vamos a buscar que el costo sea el más bajo posible. En cambio, si manejamos utilidades, el criterio será buscar el mayor beneficio, la mayor utilidad, ¿entiende? Entonces, claro, este primer paso no siempre es buscar el mayor. Busca el mayor número siempre y cuando estemos hablando de cosas positivas, de beneficios, de utilidades, de rentabilidades. Pero si estuviésemos hablando de costos, el primer paso sería buscar el menor valor, ¿verdad? Bueno, dicho eso, entonces de la primera columna, que es la demanda baja, buscamos el mayor valor. Ya lo habíamos identificado en la anterior clase, ¿no? Era 50. De la segunda columna, busquemos el mayor valor, 70. Y de la tercera columna, busquemos el mayor valor, 120. Entonces, primer paso, que ya lo habíamos dado en la anterior clase, es la identificación de cada columna, el mayor valor. Segundo paso. En el segundo paso, estábamos por calcular la matriz de pérdidas, pero en el sentido de que, ¿por qué hablamos de pérdidas? Porque si escogemos una alternativa de proyecto que no es la mejor, vamos a relegar, vamos a dejar de lado unas utilidades que no las vamos a percibir. Entonces, estamos perdiendo esas utilidades. Por ese lado es que se está denominando matriz de pérdidas. Entonces, esa matriz de pérdidas potenciales que podríamos tener, ¿cómo vamos a calcular? Acá igual, hay que hacer 2 precisiones. Si estamos hablando de un ejemplo donde tenemos utilidades, donde tenemos beneficios, donde tenemos rentabilidades, ¿cómo calculamos esa matriz? Vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer una resta con el valor máximo o el valor mayor que acabamos de escoger
en el anterior paso. Tenemos máximo valor. El máximo valor de cada columna le vamos a restar el valor de cada celda de la matriz. Ya, enseguida vamos a hacer esto. Entonces, si estamos hablando de que tenemos un ejemplo con beneficios, rentabilidades, utilidades, vamos a hacer una resta. Esa resta consiste en quitar del máximo valor escogido de cada columna el valor de cada celda. Pero si por el contrario nosotros estuviéramos hablando de costos, es decir, si fuera un ejemplo de costos, la resta que haríamos sería al revés, sería el valor cada celda menos el valor mínimo que hayamos escogido. ¿Okay? Entonces, este segundo paso, hay que tener cuidado con este tema. Hacemos la primera diferencia, valor máximo menos el valor de cada componente de la matriz, siempre cuando estamos hablando de utilidades. Y si hablamos de costos, tenemos que hacer el valor menos el valor mínimo. Bien, para nuestro caso, ¿cuál es el que vamos a aplicar? Este que le vamos a colocar con fondo de color amarillo. ¿Por qué? Porque en nuestro ejemplo se trata de buscándose los niveles de beneficio, los niveles de utilidad. ¿Cómo va a ser esa matriz? Noten cómo vamos a hacer. Agarramos el primer valor, 50, y le quito el valor máximo que hemos determinado para esa columna. ¿Cuánto era? 50. ¿Sí? ¿Están viendo cómo estamos haciendo? Estoy agarrando la primera celda de la matriz de utilidades, la C138, y le estoy quitando al revés, ¿no? Agarramos el máximo valor, que es 50, y le quito el valor de la celda C138. Eso nos va a dar 0. Entonces, de esto, ¿qué se queda constante? Lo que se queda constante es el valor máximo. ¿Cuál sería la siguiente operación? Agarramos los 50, que es el mayor valor de la columna que ya hemos determinado, y le quito el valor de la celda, en este caso 20. Entonces decimos 50 menos 20, 30. La siguiente, ¿cuál será? Quitar 50 menos 40, por ese signo se va a volver positivo, y eso se convierte en 90. ¿Okay? ¿Se entendió, muchachos, cómo estamos sacando esta primera columna de la denominada matriz de pérdidas? Sí, licenciado. A ver, dícteme la siguiente columna, ¿cómo sería? 70 menos 50. Ya. Y Después, 70 menos 70 y 70 menos 40. ok. Entonces, como dice la compañera, agarramos el máximo valor y de ese máximo valor de la columna 2 vamos quitando los valores de cada componente de la matriz de utilidades. Entonces decimos 70 menos 50, 20. Luego vamos a decir 70 menos 70, 0. Y luego diremos 70 menos 40, 30. ¿Vamos? Bajo la misma lógica aplicarían en la siguiente columna, ¿no? Diríamos 120 menos 50, 120 menos 70 y 120 menos 120.
Repliquen, confirmen esos valores. Digamos, entonces, tercer paso. El tercer paso es seleccionar de cada fila, ya no columna, de cada fila, el máximo valor. Cada fila significa que tenemos los tres tamaños, ¿no? Pequeño, mediano y grande. Ok, de la primera fila, de esta que estoy manchando, ¿cuál es el máximo valor? 70. De la segunda fila, que es lo que estoy manchando, ¿cuál es el máximo valor? 50. Y de la tercera fila, ¿cuál es el máximo valor? 90. Entonces, en el tercer paso, se selecciona de cada fila el máximo valor. Y el último paso es aplicar el criterio de Minimax. ¿Y qué decía el criterio de Minimax? Primero calcular los máximos y de ahí sacar el mínimo. Entonces, los máximos ya los tenemos en el tercer paso. Ya hemos escogido el máximo de cada valor, de cada alternativa. Entonces, de esas tres alternativas, 70, 50 y 90, tengo que escoger el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? 50. Y ese 50 corresponde a que el proyecto sea desarrollado de manera mediana. Entonces, la decisión, la elección, será seleccionar el proyecto a ser desarrollado en forma mediana. ¿Estamos? ¿Quedó claro, chicos? Sí, licenciado. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Vamos a asumir que tenemos unos cursos que damos. Tenemos un instituto donde damos ciertos cursos y tenemos la posibilidad de dar 4 cursos. Ahora, por el otro lado tenemos en cada curso tenemos un determinado nivel de demanda que hace que tengamos distintos costos en función a ese
demanda que tengamos del curso. Entonces vamos a tener, sin necesidad de colocar algún nombre, podemos tener, digamos, 4 niveles de costos para cada curso, dependiendo el contenido o el perfil del curso, ¿ya? Entonces vamos a decir la alternativa de costos 1, digamos, ¿sí? De manera global. Alternativa de costos 2, 3 y 4. Igual que en el anterior caso, nos damos algunos valores, pueden ser miles de dólares o miles de bolivianos, lo que signifique, lo que sea, pero lo importante es que estos números, a diferencia del anterior ejemplo, no representan utilidades, sino se representan costos, ¿no? Entonces, a ver, diremos aquí 30, aquí 12, aquí 15, aquí 14, 10, aquí 5, aquí 25, aquí 30, no sé, cualquier valor que podamos imaginarnos. 10, 4, 16, 8, 60, 40, 22, 12, 14. Listo. Ahora aplicamos los mismos pasos que habíamos hecho, muchachos. Paso número 1. Elegimos mayor valor. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de costos. Entonces, escogemos el menor valor. Vamos a buscar minimizar costos. Entonces, agarramos de la primera columna, ¿cuál es el menor valor? 10. De la segunda columna, ¿cuál es el menor valor? 5. Tercera columna, 4. Y de la última columna, 14. ¿Está claro? Paso número 2. El paso número 2, determinamos el matriz de pérdidas, pero ¿cómo? Ahora no vamos a aplicar el valor máximo menos el valor de cada celda, sino vamos a hacer el valor de cada celda menos el valor mínimo. Eso lo voy a copiar acá abajo, ¿ok? Este es el criterio que aplicamos. Agarramos 30 menos el valor mínimo de la columna, 10. Lo voy a fijar y nos daría estos valores, ¿no? 12 menos 10, 15 menos 10, 10 menos 10. ¿Sí? Terminen de llenar por las otras 3 columnas, chicos. Luego verificamos con ustedes.
A ver, señorita Idealcom, dígame cuánto sacó en la segunda columna. 0, 20, 25, 13. Ok. Tenemos 0, 20, 25, 13, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, la tercera columna serán estos valores y la cuarta será estos otros. Como es Excel, es fácil hacerlo, ¿no? Rápidamente. Ustedes confirmen si les da lo mismo. Ok, cuarto paso. Cero. Tercer paso. Este tercer paso se mantiene. Significa que de cada fila vamos a encontrar el máximo valor. Cada fila es curso A, B, C, D. Y de cada fila encontramos el máximo valor. Primera fila, 46. Segunda fila, 26. Tercera fila, 25. Cuarta fila, 13. Tercer paso, entonces, de cada fila seleccionamos el máximo valor. Hecho esto, aplicamos el cuarto paso. Y el cuarto paso es aplicar el criterio del minimax. ¿Qué significa? Que de los máximos anteriores elegidos, buscamos el mínimo. En este caso, 13. Implica que nosotros deberíamos ejecutar el curso D porque se determina el mínimo de los costos sobre los máximos posibles. Entonces, la principal novedad es tener cuidado en la construcción de esta denominada matriz de pérdidas, ¿no? Esa es la diferencia cuando trabajamos con costos o erogaciones de dinero o, en contraposición, trabajar con beneficios o utilidades. ¿Les quedó claro, muchachos? Sí, licenciado. Bien. Bueno, con esto resolvemos este tema este último criterio, el criterio de Savage, que nos faltaba como último método para la evaluación financiera de proyectos bajo incertidumbre, ¿no? Que es los métodos más livianos que hemos visto. En resumen, entonces habríamos visto 3 formas de evaluar proyectos: bajo certeza, bajo riesgo y bajo incertidumbre. Y ahí se acabó. Ahora vamos a pasar a ver los temas conceptuales relativos al último tema. Vamos a ver en el semestre. Este tema nos sirve para el siguiente tema que lo abordo en Finanzas 3, que es la simulación. Vamos, primero es la proyección financiera de largo plazo. Es elaborar estados de resultados, estados financieros de largo plazo, sacar sus flujos de caja también de largo plazo, proyectar indicadores financieros, todo de largo plazo. En el curso que hemos hecho en este semestre, hemos elaborado estados financieros solo de un año.
Hemos elaborado flujos de caja de solo un año. Entonces, a medida que hemos ido transitando, ya sabemos cómo evaluar si conviene o no invertir. Y ahora necesitamos ver cómo hacemos la proyección de la empresa en términos financieros, pero en un largo plazo, ¿no? Tener 8 o 10 años y ver cómo se preparan sus estados financieros, sus flujos de caja, sus indicadores, su evaluación, etc. Entonces, para eso necesitamos primero conocer una temática que tiene que ver con el largo plazo, que son la política en materia de dividendos. Este es un tema que tiene que ver con decisiones de largo plazo. Y es decisión financiera, ¿por qué? Porque pagar dividendos significa plata. Plata que sale de la empresa y plata que llega a los bolsillos de los accionistas. Entonces acá el problema es de interés tanto para los dueños de la empresa como para el administrador financiero. Vamos paso por paso. Primero entendamos qué es el dividendo. El dividendo no es otra cosa que la ganancia, el premio que se le da a una persona que es dueña de una acción o más, se le da un premio, ¿no? Porque el accionista viene, compra una acción, deja su plata en la empresa, se convierte en dueño de un pedazo de la empresa, pero a cambio, ¿qué espera? Espera que la empresa le retribuya algo, le dé un premio por invertir en la empresa. Ese premio, esa retribución es el dividendo. ¿De dónde salen los dividendos? Salen solo de las utilidades, sean de las utilidades del año o sean de las utilidades de gestiones pasadas que no han sido distribuidas. Pero no pueden ustedes pagar dividendos a costa de su capital, no pueden pagar dividendos a costa de las reservas legales. La única fuente de donde tienen que salir los recursos es de las utilidades. ¿Ok? 3. El tema de los dividendos, pues es importante no solamente para los actuales accionistas, sino también para los potenciales accionistas o potenciales inversionistas que estén interesados en entrar en la empresa. Por ejemplo, si ustedes tienen plata, quieren comprar acciones de una empresa, lo primero que van a hacer es averiguar los antecedentes de esa empresa para ver si la empresa que ustedes están analizando genera utilidades y si genera utilidades, cuánto de dividendo paga. Porque como inversionistas ustedes quieren primero recuperar su plata lo más rápido posible y una vez que han recuperado su plata, estar recibiendo continuamente año tras año su premio, su retribución a través de dividendos. Entonces, no solamente es un tema histórico, sino que es un problema de decisión a futuro que un inversionista que está fuera todavía de la empresa, que está pensando en invertir en la empresa, va a analizar en relación al tema de los dividendos. ¿Qué se pretende? ¿Qué se busca al tener la política de dividendos? Lo que se pretende es que el director financiero es como tarea, como objetivo principal, es que la empresa, a medida que pase el tiempo, valga más. O sea, busca maximizar el valor que tenga la empresa en el mercado. Y esa maximización implica de que va a manejar sus recursos de manera adecuada y esa forma adecuada se va a reflejar en
dividendos altos que pueda estar pagando la empresa en favor de sus accionistas. Entonces, la misión que tiene el gerente y el gerente financiero, el gerente general, es que la empresa cada vez crezca. Y a la medida que crece, esos beneficios llegan a los accionistas, llegan a los trabajadores, llegan a todos en su conjunto, ¿no? Dos, ese dividendo por acción es lo que se denomina, cuando calculamos indicadores financieros, el EPS. O sea, son las siglas del dividendo por acción. EPS son Earning Per Share, significa ganancia por acción. Son las abreviaciones en inglés, ¿no? Entonces, lo que se busca como parte de la política financiera es que haya utilidades y esas utilidades se traduzcan en dividendos en favor de los accionistas. Porque si hay pérdidas, no hay dividendos, no hay nada que distribuir. Y decíamos que si algo le interesa al accionista es el dividendo, porque es la plata que va a recibir. Entonces, habrán épocas, habrán periodos donde la empresa necesita reinvertir y no va a pagar dividendos. Sí, es posible. Pero todo esto se maneja con la expectativa de que en algún momento la empresa tiene que señalar formalmente a sus accionistas cuándo va a empezar a pagar dividendos. No puede ser de que de manera indefinida la empresa no pague dividendos. Eso crea un malestar, crea incertidumbre sobre los accionistas y estos pueden decidir retirarse de la empresa, ¿no? Entonces, la principal zanahoria, si ustedes quieren, a la cual buscan los inversionistas, es encontrar buenos dividendos. Como siempre yo les digo, en el país, por ejemplo, ustedes quieren comprar una acción de una entidad financiera, de un banco que no sea el Banco Unión, pues van a ver que no existe en el mercado. ¿Por qué? Porque son acciones súper demandadas. Todo el mundo quiere tener una acción de un banco. ¿Por qué? Porque este segmento de la economía durante muchos años ha venido generando importantes y significativos niveles de utilidad. Y eso ha permitido pagar a sus socios, a sus accionistas, muy buenos dividendos. Entonces, todo el mundo ha visto eso. Entonces, ni bien alguien quiere vender una acción de un banco, rápidamente lo venden, rápidamente lo compran. ¿Por qué? Porque hay una gran demanda producto de la percepción que tienen en cuanto a sus dividendos. ¿Okay? Vamos a ver en este tema de la política de dividendos cómo demostramos a los accionistas si se paga o no se paga de dividendos, ellos igual van a ganar. Pero esa ganancia la vamos a demostrar en términos contables, no lo puedo demostrar en forma de mercado. El mercado va a poder tener su propia apreciación, su propia valoración respecto a una acción con métodos que también lo vemos en Finanzas 3, ¿no? La valoración de acciones a través del mercado. Acá vamos a ver a través de los libros contables. ¿Cuáles son los pasos que normalmente se siguen para pagar dividendos, no? Lo primero es que obviamente la empresa va a elaborar sus estados financieros, termina sus estados financieros, son sometidos a un proceso de auditoría externa, hay un informe de unos profesionales que hacen el dictamen sobre los estados financieros y todo esto se lleva a la asamblea de socios. La asamblea de socios toma conocimiento de lo que es los resultados de una gestión de un año y ahí, si todo ha ido bien, seguramente habrá determinado la utilidad. ¿Qué hace la asamblea de socios? Tiene que tomar decisiones, porque es la máxima instancia de decisión,
sobre cuál va a ser el destino de esa utilidad del año que acaba. Entonces, la primera decisión es, ¿pagamos o no pagamos dividendos? Si no se paga, esta utilidad implica que va a reinvertirse dentro de la empresa. Entonces, se va a quedar en la empresa. Pero si decidimos pagar, significa que va a salir plata de la empresa en favor de los socios a través de los dividendos. Ahí, como vamos a ver, vamos a tener un abanico de posibilidades. Podemos pagarnos toda la utilidad, o la decisión puede ser también que se pague un porcentaje de la utilidad, podemos decir la mitad, o podemos decir un tercio, no sé. Entonces ahí puede haber un abanico de posibilidades en el caso de que se pague. Primer paso. Segundo paso. Si decidimos que pagamos, la siguiente pregunta que hay que contestar, ¿y cuánto pagamos? Entonces, esto es lo que les decía, aquí podemos tener varias alternativas de cuánto pagar. Podemos elegir un porcentaje de la utilidad o podemos decir cuántos bolivianos por acción vamos a pagar. Eso va a depender de las tipologías de políticas de dividendos que vamos a ver. Tercer paso. Una vez que se sabe cuánto pagar, la siguiente pregunta es ¿cuándo? Con D, ¿cuándo? ¿En qué fecha pagar? Para fijar esta fecha, primero se tienen que decidir dos periodos. El primer periodo significa ¿a quiénes vamos a pagar? ¿Vamos a pagar a los accionistas que hasta el día de hoy los tenemos? ¿O vamos a pagar a los accionistas que figuraban solo hasta el 31 de diciembre del año 2021? O sea, tenemos que decidir accionistas de qué periodo vamos a pagar, ¿no? Porque puede ser de que el año pasado teníamos un accionista que este año ya no lo tenemos, ¿no? Pero eso no le quita su derecho a que le paguemos su dividendo correspondiente a la anterior año. Y la segunda fecha es cuándo efectivamente vamos a cancelar. Porque si la asamblea dice, ok, paguemos dividendos y paguemos el 40% de las utilidades, perfecto. La siguiente pregunta que hay que hacer la gerente, oiga, ¿y usted tiene plata para pagar este 40% desde mañana y ya no más? El gerente habrá hecho alguna medición y dirá con su financiero, no, podemos pagar desde el mes de agosto de este año, por decirles algo, y entonces la fecha en que se está sosteniendo la asamblea puede ser en marzo, pero recién vamos a pagar desde agosto. ¿Por qué? Porque son temas de flujo de caja. Puede ser que la empresa no tenga plata y recién a partir de agosto tenga la suficiente holgura para poder cancelar esta obligación, ¿no? Entonces, esta es la siguiente fecha que se decide dentro de esta asamblea de socios. ¿En qué ayuda tener o no tener una política de dividendos? Primero, si pagamos dividendos, vamos a encontrar caritas felices en los socios, caritas felices en los accionistas, porque van a estar chochos de recibir su dinero cada fin de año. Dos, tener una política de dividendos no es para un año. Normalmente las políticas de dividendos son para mediano y largo plazo. Es decir, no es que cada año sí o sí se aconseja que los socios decidan qué se va a hacer con las utilidades. Es mejor plantear una política y en esa política decir, vamos a rayar la cancha sobre pagar dividendos en relación a los siguientes 5 años, 2023-2027, y se propone la política. Esto ayuda mucho a la empresa porque una vez que se tiene aprobada la política, ya se sabe cuánto de plata necesitamos pagar por concepto de dividendos cada año. Entonces, cuando nosotros elaboremos el flujo de caja en el siguiente curso, cuando hagamos la simulación de estados financieros, ya vamos a saber con precisión
cuánta plata necesitamos guardar para pagar dividendos. Entonces nos ayuda mucho, porque estamos diciendo que en los 5 próximos años ya sabemos con total conocimiento cuánto dinero necesitamos. Este tema de pagar o no pagar dividendos, pues afecta la liquidez de la empresa, sin lugar a duda. Porque si vamos a pagar, va a bajar el flujo de caja de la empresa. Y si no vamos a pagar, va a subir o se va a mantener el flujo de caja de la empresa, ¿no? Siguiente aspecto. En la medida que nosotros pagamos dividendos, acuérdense, ¿de dónde van a salir los dividendos? De las utilidades. Sean de la gestión o sean de las utilidades retenidas. Entonces, eso va a cambiar, eso va a transformar el indicador que tenemos en la empresa de la relación pasivos con patrimonio neto. ¿Por qué? Si en la medida que pagamos más dividendos, el patrimonio neto baja. Entonces, la relación del indicador deuda-patrimonio se va a modificar en la medida que paguemos dividendos. Y si no pagamos dividendos, el patrimonio va a tender a subir porque las utilidades se van a reinvertir. Pero como la empresa no está sola en el mundo, estas acciones, comentábamos hace un momento, pues se están cotizando en un mercado, en los mercados de valores. En la medida de que la empresa paga interesantes dividendos, ¿qué pasa en el mercado de valores? Su acción sube. Y por el contrario, si una empresa no paga dividendos, su acción, su precio de la acción en el mercado de valores tiende a bajar, ¿no? Se reduce. Entonces, esta es una variable no solamente que tiene que ver con variables internas de la empresa, sino también hacia afuera. Y algo que ya es muy obvio, si se decide pagar dividendos, lógicamente va a bajar la liquidez de la empresa, y si no pagamos dividendos, mejorará la liquidez de la empresa porque esta será reinvertida. Ahora, ¿qué factores hay que tomar en cuenta o inciden en tener una política de dividendos en un sentido bueno? Primer factor, el comportamiento de sus utilidades. Se esperaría que las empresas, al ser administradas adecuadamente, reflejen un crecimiento en cuanto a las utilidades. Es decir, espérenme un segundo. Entonces les decía que se esperaría que las utilidades presenten un crecimiento a lo largo del tiempo. Eso es lo más razonable. Y en la medida que crecen las utilidades, podríamos hacer crecer también los dividendos. Primer factor. Si no sucede esto, entonces ustedes como directores financieros no se pueden pues comprometer a pagar cada vez más dividendos si su utilidad, si su tasa de crecimiento no es importante o no está creciendo. Sería un suicidio. Segundo factor.
El siguiente factor tiene que ver, en el caso sobre todo de empresas que tienen deudas importantes con entidades financieras. Hay entidades financieras, hay bancos que dicen, ok, ¿quieres que te preste plata? Perfecto, no hay problema, te prestamos plata. Pero como el banco tiene que asegurarse de que la empresa va a cancelar capital e interés, puede decirle que como parte de las condiciones del préstamo, la empresa se comprometa a no distribuir dividendos por un periodo determinado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si paga dividendos, baja la cantidad de plata en la empresa. Entonces, al banco, de alguna manera, tiene que asegurarse que la empresa sí va a tener con el flujo de caja suficiente para cancelar sus obligaciones con el banco. Entonces, hay algunos casos, sobre todo en préstamos que son importantes, es decir, de buena cantidad de plata, donde en el contrato está establecido de que la empresa los próximos, por decirles, 3 años, no puede pagar dividendos. ¿Por qué? Porque el banco espera que se consolide la empresa con las inversiones que va a hacer con esa plata, etcétera, ¿no? Entonces, esto es también otro factor que va a determinar para que la empresa formule una política de dividendos para pagar o no pagar estos dividendos. La tercera variable. Ya hemos hablado de que se esperaría que las utilidades crezcan en el tiempo, ¿no? Pero el otro tema es de que necesitamos analizar cómo van a ser las utilidades, si van a tener un comportamiento, van a tener una tendencia relativamente estable, o va a haber años donde tenemos mucha utilidad, hay otros años donde baja estrepitosamente la utilidad, o hay otros años donde tenemos pérdidas, o sea, tenemos altibajos o presenta una relativa estabilidad en cuanto al crecimiento, a la tendencia que tengan los. Entonces, este tercer factor también nos determina para decir hasta qué punto nos vamos a comprometer para pagar dividendos en la medida que nosotros conocemos cómo va a evolucionar el tema de las utilidades. Bueno, muchachos, hasta acá vamos a avanzar. En la siguiente clase vamos a terminar de ver estos factores y ver las políticas de dividendos y a partir de eso desarrollar ejercicios que nos permitan cuantificar este tema, ¿ok? Nos vemos el día lunes, muchachos. Voy a ver.